amados, paz del Señor. Cada primer día de la semana, la iglesia en general se reúne por una ocasión muy importante. Alguien muy especial y poderoso hace una convocación. Una convocación al que la iglesia responde con un amén. La convocación es que nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, la noche que fue traicionado, la noche en la cual estaba con sus discípulos, nos dio una ordenanza para que la iglesia en todos los siglos y edades la cumpla. La ordenanza es que teníamos que celebrar ya no la fiesta de la Pascua, sino algo que haríamos en memoria de Él. Lo que vamos a hacer hoy, como lo hacemos el primer día de la semana, es algo para tenerlo presente cada primer día de la semana. Nosotros, como seres humanos, somos muy olvidadizos. Y Dios, con esta fiesta, con este recordatorio de su Hijo, pasa nuevamente por nuestro corazón el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22, 19 habla acerca de la noche que estaba el Señor con los discípulos y la manera como instituye el mandamiento. 22:19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cuando nosotros sumamos Mateo y Lucas, o Lucas y Mateo 26, va a sonar así. Yo hice una versión integrada. Y tomó el pan y dio gracias, y habiendo pronunciado la bendición, así aparece en Mateo, en la Biblia textual, y lo partió y les dio diciendo: tomad, comed, Mateo 26, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Si usted lee toda la porción de Lucas, se va a dar cuenta que aparecen dos copas. La primera copa que beben no es la copa de la que estamos hablando. Aquí en el versículo 20, la copa de bendición, de la que habla el apóstol Pablo. El Señor estableció un nuevo pacto en su sangre. ¿Por qué lo hace así? Porque en el antiguo pacto se establecía pactos, ¿con qué? Con sangre. El pacto de la ley fue establecido con sangre. El pacto que hizo Dios con Abraham, cuando pasaron los animales por la mitad, con sangre. Entonces, Cristo iba a establecer un nuevo pacto, con nuevas promesas, con nuevas bendiciones. ¿A través de qué? A través de su sangre. ¿Por qué la sangre? Porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17, versículo 11. Y la sangre o la vida era lo que iba a ser expiación por los seres humanos. Por eso en el Antiguo Testamento hubo muchas muertes de cordero, que de alguna manera trataban de enseñarnos que iba a venir un cordero que iba a expiar para siempre los pecados del mundo. Esto lo hizo Cristo cuando estaba con sus discípulos. Los discípulos lo repitieron. Y Pablo recibió cómo tenía que hacer para enseñarle a las iglesias la institución de la cena del Señor, donde iban a recordarlo, a recordar su persona y a recordar su obra. Vamos a leerlo, voy a leer de la Biblia textual, 1 Corintios 11, 20, y lo que vamos a ver hoy es una meditación de la reunión del partimiento del pan, en memoria de mí. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20. Vamos a leerlo primero, del 20 al 22. Leo. Dice:
Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena consagrada al Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro está embriagado. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas para que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? A los que no tienen, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Si usted ve el versículo 11, 2, Pablo dice que os alabo porque seguí las instrucciones tal como se las entregué. Si lo puede ver, ¿cierto? Ahí los alaba a los corintios. Pero en este versículo, en el 20, no los alaba. ¿Por qué no los alaba? Porque estaban comiendo de la cena del Señor indignamente. Y ahí está claramente plasmado cómo era indignamente. En la cultura griega, los griegos solían invitar a los amigos conocidos a cenar a su casa. Y era habitual que en esas cenas que tenían los griegos, las personas que iban a participar de esa comida trajeran alimentos, ¿cierto? Y en ella había bastante comida, en ella había bastante bebida, y era normal que los comensales se embriagaran. Era normal en esas cenas que ellos hacían, ¿cierto? También era normal que comieran hasta saciarse, hasta engordar un poquito. Era lo normal que sucedía en el contexto histórico de los griegos, ¿cierto? Y en ese contexto, cada invitado tomaba su propia comida, ¿cierto? Y no compartía con los demás invitados. Entonces mira lo que estaba pasando. Los que tenían recursos traían comida y no los compartían con los que no tenían. Esto era un ágape que Corintios hacía antes de la cena del Señor. Y aparte de eso, empezaban a comer, empezaban a beber y terminaban embriagándose. Y embriagándose y no teniendo compañerismo, querían participar de la cena del Señor. Ahora entiende por qué Pablo dice, en esto no os alabo. Porque no representa ni la unidad de la iglesia, lo que estaban haciendo, y era indigno que los creyentes se presentaran en ese estado a hacer memoria del Señor, hermanos. ¿Listo? Por eso dice que en eso no los alabo. Esa no era la cena del Señor. Algo para hacer en santidad, en respeto a nuestro amado Señor y su sacrificio, ¿cierto? Por eso Pablo no los alaba y tiene que corregir esa situación. Entonces llega el versículo 23. El 23 va a ayudarles a corregir cómo deben participar de la mesa del Señor. No es para satisfacerse ellos mismos, sino para tener presente la obra de la cruz que trajo salvación, una fuente de salvación para todos los hombres. 23, leo la Biblia textual. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús la noche que era entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo a favor de vosotros, continuad haciendo esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, diciendo, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Continuad haciendo esto en memoria de mí, todas las veces que la bebáis. ¿Listo? Entonces, con el propósito de corregir la mala conducta, la mala práctica en el momento de un tiempo tan especial, un tiempo consagrado al Señor, un tiempo a hacer memoria de la obra del Señor Jesucristo, Pablo tiene que entrar a corregir porque los corintios estaban haciéndolo inadecuadamente. Hermano, el versículo 30 dice que Dios estaba juzgando la situación de los corintios.
cuando estaban comiendo indignamente. ¿Sabe qué dice? Unos están debilitados, otros están enfermos y otros duermen. Esto nos ayuda a nosotros a colocar en el lugar donde debe estar el sacrificio de Jesucristo. ¿Listo? Entonces, porque yo recibí del Señor, ¿cierto? Entonces Pablo va a mostrar cuál es el origen y el propósito de la reunión del partimiento del pan. Y me gusta mucho la traducción de la Biblia textual, porque dice en las dos partes del 24 y del 25, continuad haciendo esto en memoria de mí. Las dos veces. 24, continuad haciendo esto en memoria de mí. 25, continuad haciendo esto en memoria de mí. ¿Sabe por qué está traducido así? Porque el verbo está en tiempo presente. Continuad haciendo. ¿Y sabe qué más tiene este verbo? Está en imperativo, o sea que un mandamiento para la iglesia. O sea que la iglesia tiene como mandamiento hacer memoria de Cristo. Eso es un mandamiento. Por eso en teología se dice que el bautismo y el partimiento del pan son ordenanzas, porque son mandamientos del Señor. Y cuando está en imperativo, habla de la responsabilidad que tiene la iglesia por cumplir el mandamiento del Señor. Termino. Vamos a leer 2 versículos. Entonces tenemos que esta frase, haced memoria de mí, se repite en Lucas, haced memoria de mí, se repite en Corintios 24, haced memoria de mí, continuad haciendo memoria de mí, se repite en el 25, continuad haciendo memoria de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que nos reunimos cuando participamos del pan, precisamente lo que estamos haciendo. Esa es la intención cuando nos reunimos a participar de la mesa del Señor, del pan o la cena del Señor. Hacer memoria de Él. Volver a pasar por el corazón de los creyentes el sacrificio de su Hijo, que tiene un valor muy alto para Dios y un valor muy importante para nosotros, hermanos. Terminemos. 1 Corintios 10, 21, 1 Corintios 11, 20. Vamos a leerlo. 1 Corintios 10, 21. Leo de Reina y Valera. Que quiero que entendamos también dos realidades que están en el partimiento del pan, cuando participamos de ella. 1 Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1, 2, 1 Corintios 11, 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Si se dan cuenta, tenemos en el 1 Corintios 10, 21 el término mesa del Señor. ¿Sí? Y tenemos en 1 Corintios 11, 20 el término cena del Señor. Entonces, en las Escrituras, la reunión para el partimiento del pan tiene dos aspectos distintos. ¿Listo? Uno, en la cena del Señor, 1 Corintios 11, 20, el pan es el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? 1 Corintios 11, 20, el pan es el cuerpo de Cristo. Este pan es el que Él entrega por todos nosotros. ¿Listo? Entonces, lo que trata de decir el apóstol es, en 1 Corintios 11 debemos hacer memoria de Cristo y su obra. ¿Ve? 1. Entonces, en esta 1 Corintios 11, 20 nos ayuda a hacer memoria de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Nos ayuda a recordar cómo el Señor derramó su sangre para que los pecados nuestros fuesen perdonados. Por eso habla de la sangre en la copa, que es el pacto, y el pan partido. ¿Listo? Eso está en 1 Corintios 11. Y en 1 Corintios 10 hay otra realidad que también debemos nosotros conocer. En 1 Corintios 10, la otra realidad es que habla acerca, 1 Corintios 10, ahí el partimiento del pan es llamado la mesa del Señor. 10:17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. En 1 Corintios 11, el cuerpo es el de Cristo.
En 1 Corintios 10, ¿quién es el cuerpo? ¿Cómo? La iglesia, ahí lo dice. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. ¿Sí ven? Esa es la otra realidad que presenta el partimiento del pan, amados hermanos, ¿cierto? Entonces en 1 Corintios 10 el pan somos nosotros. Nosotros siendo muchos somos un pan, ¿cierto? ¿Quién más entonces enfatiza la cena del Señor, el partimiento del pan o la mesa del Señor? En 1 Corintios, efectivamente, como dice nuestro hermano, enfatiza la comunión de los hijos de Dios. El tema principal del partimiento del pan es hacer memoria de él. Pero no podemos olvidar que también enfatiza la comunión de los hijos de Dios. Que esto es muy claro en lo que dice el capítulo 10, ¿cierto? Entonces, se hallan dos cosas implícitas cuando participamos de la cena. ¿Cuál? La memoria y la unidad, ¿cierto? La cena tiene como fin, la cena del Señor, 1 Corintios 11, recordar al Señor. Mientras que la mesa es para que nosotros tengamos comunión con nuestros hermanos y con el Señor, hermanos. Y terminemos el 26. Leo de la Biblia textual. Me gusta mucho esta traducción porque presenta la fuerza que tiene el griego. Tan a menudo entonces como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Tan a menudo, cuantas veces, dice el texto griego, cuantas veces lo hagamos, nosotros lo hacemos cada primer día de la semana, hay otros hermanos que lo hacen cada mes, hay otros hermanos que lo hacen en Pascua, cada año, ¿listo? Cuantas veces lo hagamos, ¿cierto? Continuáis, en verbo presente, continuáis, cada primer día continuamos y lo hacemos y continuamos, ¿qué? Proclamando la muerte del Señor. Hermano, entonces la cena del Señor es el gran anuncio de la muerte de Cristo. Proclamáis, predicáis la muerte del Señor, ¿cierto? Hasta su segunda venida. Entonces, quiere decir que la mesa del Señor, la cena del Señor es una manera de predicar el Evangelio. Porque estamos anunciando la muerte de Jesús Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y proclamamos la muerte del Señor hasta que venga. Hay una traducción que yo leí que dice hasta que Él venga, que era lo propio del libro de Apocalipsis. ¿Listo? Entonces, hermano, cuando nos encontremos con nuestro amado y precioso Salvador cara a cara, ya no tendremos necesidad de celebrar la fiesta, porque la tenemos que anunciar hasta que Él vuelva. Ya frente a frente no necesitamos hacer memoria de Él, porque está delante de nosotros. ¿Te entiendes? ¿No le parece precioso? Entonces ya no es necesario que lo recordemos de esa manera, porque estará frente a nuestros ojos nuestro glorioso y majestuoso Salvador. Amén. Amén. Esta es una reunión muy importante, hermano, y hay que darle la importancia de vida, la reverencia de vida y el respeto de vida. He bebido en memoria de mí, dice la palabra. Te damos gracias, Padre, porque es en memoria de ti, Señor. Memoria de tu Hijo, Señor. Memoria de la muerte de tu Hijo. Ayúdanos a ver que no solo participamos de pan y de vino, sino de la realidad de la muerte de tu Hijo, Señor. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Padre. Oh, Señor. En el nombre de Jesús.